Sefer, de libros y autores. En el Jardín de los Uffizi-Contini he querido dar una visión profunda de un cierto tipo de sociedad desde un punto de vista histórico, sentimental, artístico e incluso ideológico, ya que en cuanto narra de determinadas circunstancias históricas es una toma de posición contra el fascismo. Esto dijo Bassani. Hola, Juan Antonio Méndez. Hola, buenas tardes. Con Juan Antonio, que es el traductor de El Jardín de los Uffizi-Contini, vamos a hablar. No sé si estás, la pregunta no es si estás de acuerdo, porque lo dijo el autor, ¿no? Pero es fundamentalmente este libro una toma de posición contra el fascismo, ¿te parece? Bueno, entre otras cosas, ¿no? El libro tiene muchos puntos de vista, o se le puede leer o mirar, si no admirar, desde muchos puntos de vista, y uno, no pequeño, bastante fundamental, es este que acabas de mencionar, y que le une al resto de la obra de alto contenido antifascista. Sobre todo en eso que luego él mismo llamó la novela de Ferrara, que es un poco la recapitulación de toda su obra, y que el contenido antifascista de su visión es absolutamente evidente, ¿no? También dijo Bassani que el propósito de su novela era no ya denunciar la ignominia con la que se había tratado a los judíos, sino que no se olvidara a esas víctimas, ¿no? Que no quedaran en el olvido, que fuera posible recordarlas a través de su novela. Bueno, yo creo que eso, en cualquiera de los que han alzado la voz contra el fascismo, tanto en el momento de su expresión política más evidente, como fue los años 20 y 30 italianos, como las reflexiones posteriores o incluso los historiadores, es una cosa que han dejado también en evidencia. Esfuerzo que ellos han hecho y que invitan a hacer a los lectores para no olvidar lo pasado, ¿no? Quizá, Juan Antonio, la era de Mussolini, el periodo fascista italiano, y cómo lo sufrieron los judíos, es un tema no muy conocido en nuestro país, y esta novela sí que nos acerca a ese periodo y a esa situación. Bueno, realmente la novela se publicó por primera vez en castellano en el año 1963, creo recordar, que no estoy del todo seguro, 62 o 63. Sí, ahora la recupera Acantilado. Eso, y ahora se ha recuperado. Se han hecho algunas otras ediciones, entre aquella primera edición que hizo Carlos Barral y esta que hace Acantilado, se han hecho algunas otras. Y en mi opinión, que es, como puedes observar, y me ahorro el calificativo por tu parte, soy bastante pesimista. No creo que haya servido para recordar absolutamente nada, ¿no? No, ¿por qué? ¿Por qué te parece? ¿No hemos aprendido? Bueno, yo creo que el llamado negativismo sigue instaurado en buena parte de la población. En cualquier caso, se le ha quitado importancia histórica a lo sucedido. Cuando no se ha negado, se ha minusvalorado, se ha disminuido su importancia, ¿no? Aprovechando cualquier coyuntura, ¿no? También es una novela de amor, o de amor no correspondido, ¿no? Perdón, no correspondido, sí. Es otra de las perspectivas. Además, lo bonito es, o lo que da valor a la narración de Bassani, por no utilizar la palabra bonita, que lo es, muy bonito, pero parece poco técnico, poco serio.
lo interesante es la conjunción de estos dos temas que Bassani utiliza en su novela. La historia en general, o la historia, digamos, con mayúscula, y la historia con minúscula, o la microhistoria, donde se incluye naturalmente una historia de amor no correspondido, quiere decir asimétrico, porque los dos personajes involucrados en esa historia de amor son muy diferentes y en teoría, lógicamente, no había ninguna razón para que ese amor dejase de ser asimétrico y acabara bien. Háblanos de Micol y del protagonista del que no conocemos el nombre en ningún momento. Bueno. ¿Por qué crees que Giorgio Bassani eligió no darnos el nombre del protagonista? Bueno, sería entrar en una especulación. En cualquier caso, yo creo que no hace falta. Algunos cineastas, sobre todo, que han llevado la novela al cine, han nombrado al protagonista con el nombre de Giorgio, precisamente, ¿no? Pero vamos, cada uno que haga lo que quiera. Claro, y no... eso parece que es lo que nos quiere hacer pensar el autor, que es el mismo, ¿no? Que tiene toques autobiográficos. Pero no va a sustanciar nada ni va a aclarar nada. No. Más aún. Es una anécdota. En una entrevista que en su momento lo hizo la prensa a su madre, le preguntó por la existencia de Nicole. Y la madre, de Micol, por favor, perdón. Y la madre dice que Micol no existió nunca. Que Micol es una confluencia de varias mujeres de las que Giorgio Bassani estuvo enamorado o prendado en algún momento de su vida. Es un conjunto de varias mujeres. Pero sí que existió esa alta burguesía o esa semi-aristocracia italiana que no vio venir el peligro del nazismo y del fascismo, ¿no? Y que acabó... Por supuesto, no lo vieron venir. Incluso estuvieron muy involucrados en la represión. No, hasta que empezaron a sentirlas en su propia cabeza, en su propio cuerpo. La burguesía de Ferrara, que era en buena parte una burguesía de origen judío, cerró los ojos ante lo que estaba pasando allí. Eso, desde luego, queda claro en la novela, pero también queda claro en los dos libros anteriores, que son el tomo 1 y el tomo 2 de la novela de Ferrara. En el primero hay una recopilación de 5 cuentos o 6, no me acuerdo ahora bien, 5 creo que son. Y el segundo es otro libro que se llama Las gafas de oro, donde se habla de esta burguesía ferraresa de origen judío y su incapacidad o su interés por la cuenta que le traía para no enterarse de lo que estaba pasando a su alrededor, ¿no? Yo creo que no estamos en el momento ahora de empezar a buscar culpables, que eso ya no tiene ningún sentido, ¿no? Y simplemente eso pasó, existen razones de mucho peso para que eso sucediera y la palabra culpabilidad desde luego no tiene nada que ver ni con la novela y desde luego muchísimo menos con la comunidad las víctimas, judía. Claro. Sabemos del trágico destino de la familia de Micol, de los Fizzi-Contini, en el prólogo y en el epílogo, pero en el cuerpo central no sabemos qué ha pasado con ellos, ¿no? Lo sabemos, el autor elige contarnos su final muchísimos años después de la narración de la historia, ¿no? Usted ha dicho hace unos minutos, unos segundos, que era una novela de amor. También hemos hablado de que era una novela de un contenido crítico respecto a la situación política italiana de aquellos años. Pero también es una novela que habla de la muerte y de la ausencia, ¿no? Y esa
componente en la narración de la muerte y de la ausencia, sobre todo de la irreversible ausencia de los muertos. Es decir, la irreversible ausencia o el carácter irreversible de la ausencia es la otra cara de la moneda, que es la muerte. Sí, ¿no? por eso solo nos queda el recuerdo, ¿no? Que es un poco lo que pretende solo, Bassani, queda ¿no? eso, el recuerdo y la composición de la historia, las ganas, por no decir exigencias, de hacer comprensible las cosas que han pasado, ¿no? Exigencias también, a mi manera de ver, cargadas de inutilidad y de condenadas al fracaso, quiero decir, ¿no? Ahora que dices o dice, habla de estar condenado al fracaso, es una novela, una novela que nos cuenta un primer amor, ¿no? Que normalmente está Sí. abocado al fracaso. Aquí porque Micol prefiere la amistad frente al amor y el protagonista no sabe cómo reaccionar ante eso, ¿no? Bueno, yo, si no estuviéramos en una entrevista, haría una vuelta a tu pregunta. Claro, a pues su pregunta. vamos a hacer como que no estamos en una entrevista, que es una conversación. ¿Usted cree que entre el personaje de Micol y el personaje, el yo narrante de la novela, Uh-huh. existe una altura paritaria, altura intelectual, altura paritaria de manera de sentir, de manera de expresarse? ¿Son pares? ¿Juegan en la misma liga los dos? Y eso que juega mucho al tenis. cuando cierran el club por antisemitismo, sí, pero es ¿no? el único que juegan. Sí. Bueno, Con nivel paritario, quiero decir. sí. Pues, se refiere a la altura intelectual de Micol. Eso es. Ya, pero a veces no. Las mujeres o los hombres inteligentes se pueden enamorar de alguien menos inteligente que ellos, Bueno, ¿no? yo no quiero hacer teorías, me gustaría seguir hablando de la novela, Sí. pero en la novela esos dos personajes no son pares, Uh-huh. ¿no? Y ella lo ve claramente. Y él no. Uh-huh. Y en la escena más dramática en relación con la historia de amor, que es cuando él logra entrar en la habitación porque está enferma y acaba poniéndose encima de ella en la cama y tratando de besarla, mientras ella, impávida, si no incómoda, trata de quitárselo de encima de buenas maneras. Porque le quiere como amigo, claro. Y sobre todo porque no hay, digamos, tampoco él ha hecho nada del otro mundo, simplemente pues se ha lanzado a una historia o por un barranquillo para el que no tenía alas, ¿no? Entonces esa falta de paridad entre los dos personajes es evidente, yo creo, en una lectura fría de la novela. En un principio la historia de amor es tan fuerte y los deseos y las frustraciones de todos los lectores, porque no hemos tenido auténticas historias de amor que contar, ¿no? O que sean relatables y creíbles, pues nos hace pensar que ahí hay una historia de amor entre dos señores que podrían haber terminado bien. Pero Bassani, que era una persona pues de una cultura extraordinaria, sabía perfectamente la diferencia que había entre Micol y el yo narrante de la novela. Sabía perfectamente que esta señora que iba a hacer su tesis a la Universidad de Venecia, me parece que era, Venecia. y que era traductora de Emily Dickinson, no tenía mucho que ver con este pobre hombrecito, ¿no? Un poco frustrado. Pero también era un intelectual, también él estaba haciendo una tesis en la propia casa de los Fizzi-Contini, ¿no? Sí, pero como se hacen tantísimos millones de tesis en todo el mundo, y eso no quiere decir que luego nadie continúe
tratando de investigar o de saber nada. En cambio, ella, Micol, sí expresa su marcha de Ferrara como la conquista de un espacio más amplio para sus conocimientos, ¿no? Y él, cosa que no está del todo mal, se queda contento con unas cartas que recibe del padre de Micol en la biblioteca, en esa maravillosa biblioteca, según cuenta Bassani, donde se siente conmovido por la lectura de unas cartas que no sé si la abuela del padre o la madre del hermano, se llama hermano Finzi Contini, tenía de Carducci o para Carducci. De un líder, ¿no? ¿Perdón? No me acuerdo quién era Carducci, me lo tiene que recordar. Bueno, yo que he dicho Carducci, pero no sé, me puedo equivocar. Que también hace mucho. Sí, que era un literato, ¿no? Era un intercambio literato, epistolar sí, que él está sí. investigando. Uh-huh. Y entonces él, yo creo que no está a la altura de las inquietudes de... Esa diferencia queda evidente en la escena más tórrida, digamos, entre comillas, porque no hay nada de torridez, que hay cuando están metidos los dos en una carroza, protegiéndose de lluvia, donde él está dudando de si acercarse a tocarle la mano o no tocarle la mano, ¿no? Si ella hubiera querido, hubiera sido mucho más atrevida, porque el atrevimiento de Micol daba para eso y para mucho más, ¿no? Como cuando le invita a subirla, a pasar al otro lado de la tapia del jardín, Eso, ¿no? Casi al principio de su historia. De la novela, ¿no? Ella es mucho más lanzada, ¿no? No tenemos una historia de amor con final feliz, pero sí la novela parece una historia de amor hacia el recuerdo de esos personajes que no vieron llegar la tragedia, ¿no? Efectivamente así es, y yo creo que toda la novela de Ferrara, que son 6 tomos en total, El jardín de los Finzi Contini sería el tercero. Toda la novela de Ferrara es un homenaje personal del escritor a su formación y a su ciudad, ¿no? Las primeras ediciones de los primeros libros que componen la historia de Ferrara, el nombre de Ferrara, el nombre de la ciudad, no salía. Salía una F punto, simplemente, ¿no? En conversaciones con algunos de sus congéneres escritores, entre ellos con Pasolini, llegó a la conclusión de que tenía que poner Ferrara. Y precisamente siguiendo instrucciones de Pasolini, porque era una manera de entrar decididamente a saco con esos recuerdos, sin poner valladares, sin poner impedimentos, sin poner obstáculos a lo que podría ser su recuerdo. Y era una invitación, y cambiando la F por la palabra Ferrara, era una invitación al desnudarse o al striptease sentimental que es toda la novela de Ferrara. Ferrara como protagonista y el jardín de los Finzi-Contini y la mansión como otro de los protagonistas, ¿no? Sí, bueno, lo que significa. Así como Miguel, yo he dicho antes que no existía, el jardín de los Finzi-Contini tampoco existió nunca, ¿no? Es una recreación literaria, absolutamente literaria, y todavía siguen llegando, según mis noticias, algunos turistas a Ferrara preguntando por dónde está el jardín de los Finzi-Contini y queriéndolo visitar. Pero no existe el jardín de los Finzi-Contini. Es un espacio con mucho contenido espiritual, sensual, por lo que se refiere a la vegetación y por lo que se refiere al esparcimiento de una juventud destinada a la muerte. Y todo eso está inventado, digamos, no está sacado de ninguna realidad. Bueno, todo está sacado de alguna realidad, pero no existe el jardín de los Finzi-Contini.
Bueno, pero sí existe esta novela, podemos entrar en ese jardín, podemos entrar en esas vidas. Exacto. Y le agradecemos mucho, Juan Antonio, que nos haya abierto un poquito esa verja del jardín de los Fisicontini. Muchas gracias. A ver si veo.